Esta semana, en Vaticano, viajamos a la ciudad renacentista de Florencia en preparación del viaje papal del 27 de febrero. Descubrimos el legado de un cardenal francés conocido por su contribución a la hora de salvar judíos durante el Holocausto. Y aprovechando que la Iglesia se prepara para el recorrido de 40 días hacia la Pascua, les presentamos las tradiciones cuaresmales que se celebran en Roma. Todo esto y mucho más, ahora en Vaticano. El Papa Francisco el domingo 27 de febrero se dirigirá a la ciudad renacentista italiana de Florencia, famosa por su arte y arquitectura, para asistir a unos encuentros trascendentales sobre la crisis del Mediterráneo. El mar Mediterráneo ha sido apodado el mayor cementerio de Europa, ya que miles de migrantes se han ahogado en viajes traicioneros a los que se aventuraron con la esperanza de una vida mejor aquí en Europa. Se calcula que desde 2014 23.000 personas han perdido la vida y el propio Papa Francisco se ha referido al mar Mediterráneo como mar de la muerte en más de una ocasión. La desolación de la situación contrasta con la belleza que se ve por todas partes en Florencia. La ciudad se extiende a los pies del Duomo, la cúpula más grande del mundo, construida en el siglo XV. Esta cúpula se ha convertido en una parte icónica del horizonte florentino y en uno de los símbolos más fuertes de la fe y del poder de la Iglesia Católica. El Papa Francisco pretende, justamente, aprovechar ese poder e influencia. ¿Cuál cree usted que es la mayor urgencia, el mayor desafío en la región del Mediterráneo en este momento? Problema climático, anzitutto. En primer lugar, el problema del clima y luego el problema de la justicia social junto con el problema de la dignidad de la persona humana. El problema es que no siempre se respeta. Los problemas de la migración en el Mediterráneo son patentes, especialmente cuando vemos la gran tragedia de todos los que han muerto en el mar tratando de llegar a las costas del norte del Mediterráneo. Le sponde nord del Mediterraneo stesso. A pocos minutos de la basílica se encuentra el Palazzo Vecchio. En su interior se encuentra esta increíble sala, la Sala de los 500, llamada así porque era en esta misma cámara donde se reunían los 500 miembros del Gran Consejo para gobernar la República Florentina tras su construcción a finales del siglo XV. Y es aquí en esta sala, bajo estas impresionantes obras de Da Vinci y Miguel Ángel, donde el Papa Francisco se reunirá con los obispos y alcaldes de los miembros de la región mediterránea. Acudirán participantes de 20 países distintos. También se espera que asistan al menos 70 obispos y 60 alcaldes, incluido el primer ministro de Italia, Mario Draghi. El Papa preguntará a los presentes qué más puede hacer la Iglesia y los cargos electos para evitar que la gente siga muriendo en el Mediterráneo. También se espera que el Santo Padre se reúna en este mismo lugar con diversos refugiados que viven en la región. ¿Qué hace la archidiócesis para ayudar a los refugiados que han llegado aquí buscando comenzar una nueva vida? Actualmente gestionamos unos 250 lugares para refugiados y migrantes. Algunos de ellos están destinados a organizar a los migrantes cuando bajan de los barcos. Están para ayudar y ofrecer una cálida acogida. Por otro lado, estamos ahí para ayudarles a integrarse en la sociedad. El Papa nos recuerda que debemos acogerlos y que debemos integrarnos con ellos. Así que estamos haciendo un gran esfuerzo para ello. A continuación, el Papa emprenderá una breve visita a la Basílica de la Santa Cruz, la iglesia franciscana más grande del mundo, más grande incluso que la de Asís. También se le denomina el Panteón de la Gloria Italiana. ¿Por qué cree que es tan importante que el Papa Francisco venga aquí, a la Basílica de la Santa Cruz, para celebrar la misa de clausura de este viaje? La Santa Cruz, junto a la Orden Franciscana, es uno de los hitos de la Florencia medieval y aún sigue siendo uno de los lugares más importantes del casco antiguo. También es un lugar donde la arquitectura, las artes y los recuerdos cívicos se unen en una mezcla increíblemente interesante.
Y así, el viaje de 5 horas a Florencia del Papa Francisco tendrá su fin celebrando la misa en la Basílica de la Santa Cruz y el Ángelus aquí, en la plaza de la Basílica. Debido a la normativa COVID, solo unas 1000 personas podrán asistir. A continuación, el Santo Padre regresará en helicóptero a la Ciudad del Vaticano, en Roma. En 2022 se cumple el 50 aniversario de la muerte del cardenal Eugène Tisserand. Con este motivo, el Pontificio Colegio Teutónico organizó una mesa redonda en la que se recordó su importante labor para la Iglesia. El cardenal Tisserand asesoró a múltiples papas, ocupó altos cargos en el Vaticano y durante el Concilio Vaticano II tuvo un papel de liderazgo clave como presidente del Consejo de la Presidencia. Durante la Segunda Guerra Mundial, el cardenal utilizó su alto cargo para ayudar a muchos judíos a escapar de la persecución, acogiéndolos en su casa y dándoles un empleo en el Vaticano, para facilitar así el proceso de su visado. Debido a este compromiso, en 2021, el Instituto Yad Vashem de Jerusalén le otorgó el título de Justo entre las Naciones. El cardenal Tisserand nació en Nancy, en el noreste de Francia, y en 1907, a la edad de 23 años, fue ordenado sacerdote. Estudió en Jerusalén y en Francia, llegando a dominar 11 idiomas, entre ellos el hebreo, el árabe, el persa y el etíope. A los 24 años se convirtió en conservador de manuscritos orientales en la Biblioteca Apostólica Vaticana. Fue nombrado cardenal en 1936 por el Papa Pío XI y hasta 1959 dirigió la entonces Congregación para la Iglesia Oriental. La mesa redonda destacó la intensa labor intelectual, pastoral y diplomática del cardenal francés, así como su contribución a la Iglesia Universal. Bienvenidos a la actualidad desde el Vaticano con las noticias más importantes de la Santa Sede. En 2020, el número de católicos aumentó a 1.360 millones en todo el mundo. En total, esto supone un aumento de unos 16 millones. Estas cifras proceden de las estadísticas publicadas por el Vaticano el 11 de febrero. Como en años anteriores, Asia y África son los continentes que más católicos nuevos aportan a la Iglesia Católica. En África, el número de católicos creció un 2,1% y en Asia un 1,8%. Incluso la Iglesia en Europa, que actualmente atraviesa una grave crisis, creció un 0,3%. Con un 48%, casi la mitad de los católicos viven en América. El 28% de ellos en América del Sur. Los católicos representan el 17,7% de la población mundial. El Papa Francisco habló de forma muy personal sobre su 52 aniversario de ministerio sacerdotal. Durante el Sinopsio Teológico Internacional sobre el sacerdocio, compartió que tuvo momentos difíciles y que necesitó la gracia de Dios para continuar. También defendió el celibato sacerdotal, diciendo que el celibato es un don que la Iglesia Latina conserva y que es un don que debe vivirse como medio de santificación, con relaciones sanas y profundamente arraigadas en Cristo. El Tribunal Constitucional italiano ha frenado un referéndum que quiere legalizar el suicidio asistido por médicos. La justificación es que la protección legal de los débiles y vulnerables ya no está suficientemente garantizada. Tanto el suicidio asistido como la eutanasia son ilegales en Italia, y quien provoque la muerte de una persona con su consentimiento puede ser castigado con penas de prisión de 6 a 15 años. La decisión del tribunal de paralizar el referéndum ha sido acogida con satisfacción por la Conferencia Episcopal Italiana.
El Papa Francisco ha realizado un cambio estructural en la Congregación para la Doctrina de la Fe. En un documento iniciado y emitido personalmente por el Santo Padre, lo que se llama un mutuo propio, escribe que la congregación tendrá ahora 2 secretarías diferentes, bajo 2 departamentos diferentes, uno para la actividad disciplinaria y el otro para la actividad doctrinal. El Papa Francisco dice que quiere dar más importancia al área de la enseñanza de la fe, lo cual es fundamental para su promoción. A su vez, no se quiere restringir la actividad disciplinaria de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que ahora es esencial, sobre todo para afrontar la crisis de abusos. El 2 de marzo de este año celebraremos el miércoles de ceniza, momento en el que la Iglesia iniciará el periodo de 40 días de Cuaresma, en preparación de la Pascua, que este año se celebrará el 17 de abril. En breves instantes, regresamos con más en Vaticano. En los últimos años ha habido muchos ataques contra el secreto del sacramento de la confesión. La causa aparente es la publicación de numerosos informes acerca de los presuntos abusos sexuales cometidos por el clero. Estos informes han generado en la opinión pública una legitimación ficticia que hace creer que las autoridades civiles pueden llegar a intervenir en el ámbito de la libertad religiosa, pretendiendo específicamente vulnerar el secreto sacramental de la confesión cuando se trata de abusos sexuales, algo que, hoy en día, es una trágica plaga presente en todos los sectores de la sociedad. Se llama sigilo sacramental, se le llama el sigilo sacramental, porque el sacerdote está vinculado a guardar total sigilo de todo lo que recibe dentro del sacramento de la confesión. Este es un deber que lo tiene, aunque le libere el penitente del deber de sigilo, el confesor lo tiene que mantener. El penitente no puede liberarlo del sigilo. O sea, es es un deber que el ministro ha actuado en la posición del Creador, que es el único que puede perdonar los pecados, y él no puede disponer, ni tampoco el penitente puede disponer. El Catecismo de la Iglesia Católica explica que, dada la delicadeza y la grandeza de este ministerio y el respeto debido a las personas, la Iglesia declara que todo sacerdote que oye confesiones está obligado, bajo penas muy severas, a guardar absoluto secreto sobre los pecados que sus penitentes le han confesado. Este secreto, que no admite excepciones, se llama sello sacramental, porque lo que el penitente ha dado a conocer al sacerdote queda sellado por el sacramento. La violación del sigilo sacramental es una pena canónica, una censura canónica que ya también comporta la excomunión. O sea, la violación del sigilo sacramental, incluso si está en este tipo de condiciones, es para el sacerdote una censura late sententiae de excomunión. La censura canónica está regulada por el Canon 1388 del Código de Derecho Canónico, que establece que el confesor que viola directamente el sigilo sacramental incurre en excomunión lete sententiae, reservada a la sede apostólica. Quien lo viola solo indirectamente ha de ser castigado en proporción con la gravedad del delito. Es importante distinguir 3 aspectos de esta relación entre sacerdote y feligrés, subrayados también en una nota de la Penitenciaría Apostólica del 1 de julio de 2019. 1. Una cosa es el sigilo sacramental,
es decir, lo que el sacerdote recibe en el sacramento de la confesión. 2. Otra cosa es el foro interno extrasacramental, como la dirección espiritual. 3. Y por último, la información que se comparte bajo el sigilo del secreto, bajo el cual cae el secreto pontificio. Hace unos meses el Papa quitó del secreto pontificio todas las cuestiones relativas al tratamiento de los delitos de estos, por ejemplo, de pedofilia y tal y cual. Antes estaban incluidos dentro de lo que en las causas penales, ¿no? en los procesos penales, todo eso era materia de secreto pontificio. El Papa lo ha quitado. ¿Esto qué significa? ¿Que se puede hablar de ello? ¿Cómo? No, esto significa, sin más, que esto ya no está dentro del secreto pontificio y que estas materias se debe informar a aquellas personas que tienen legitimidad para tener acceso a esas noticias, pero siguen igualmente reservadas. Es importante insistir en la diferencia entre el secreto profesional y el sigilo de la confesión. Este sigilo, como ha afirmado con rotundidad el Papa Francisco, aunque no siempre es comprendido por la mentalidad moderna, es indispensable para la santidad del sacramento y para la libertad de conciencia del penitente. El miércoles de ceniza marca el inicio del período de 40 días de preparación espiritual para la Pascua mediante la oración, el ayuno y la penitencia. En Roma, siguiendo la tradición centenaria llamada Iglesias de la Estación de Cuaresma, los fieles pueden ir a escuchar misa cada día en una iglesia diferente. La primera iglesia de la estación es la Basílica de Santa Sabina, en la colina del Aventino, donde el Papa celebra la liturgia del miércoles de ceniza. Esta tradición cuaresmal va acompañada de otra llamada fioretto, o flor en español. El fioretto es un pequeño sacrificio que abarca desde una buena acción, una oración específica, o lo que es popular entre los niños italianos, renunciar a los dulces. Este fioretto se guarda durante toda la Cuaresma. Luego, una vez que las campanas de la iglesia suenan a las 11 de la mañana del Sábado Santo anunciando el fin de la Cuaresma, se suele ver a muchos niños disfrutando de nuevo de sus dulces. Cari fratelli e sorelle. Cada año el Santo Padre publica un mensaje de Cuaresma en el que anima a los católicos a prepararse para la Pascua, no solo exteriormente mediante el ayuno, sino también interiormente mediante la oración, el sacrificio y la penitencia. El propio Papa da ejemplo a los fieles y, junto con la curia romana, pasa una semana de reflexión participando en ejercicios espirituales. El quinto domingo de Cuaresma, conocido como Domingo de Pasión, los católicos participan en otra tradición. Después de las vísperas, a las 5 de la tarde, en la Basílica de San Pedro, desde el balcón situado sobre la estatua de Santa Verónica, se imparte una bendición especial con una reliquia del Volto Santo. Desde la Edad Media, esta reliquia se venera como una imagen verdadera del rostro de Jesús. La Cuaresma en el Vaticano alcanza su punto álgido con las celebraciones de la Semana Santa, que este año comienzan el 10 de abril, donde las pasarelas interiores del Coliseo se transformarán en el Vía Crucis. La Plaza de San Pedro será una catedral a cielo abierto y Roma se convertirá en la capital de la Semana Santa. A nuestro regreso, viajaremos a Florencia para descubrir la belleza de esta ciudad renacentista días antes del viaje papal.
Hola y bienvenidos a este reportaje viajero. Soy Anthony y ahora mismo nos encontramos en Florencia, Italia. Mientras el Papa Francisco asiste a sus reuniones, EWTN recorre los lugares clave donde la fe y la belleza se unieron para dar inicio al Renacimiento. Estamos ahora mismo en medio de la plaza de Santa Maria Novella y la razón por la que empezamos aquí es porque si llegas en tren desde Roma a Florencia, llegarías a la estación que está justo detrás de mí, que es la Stazione di Santa Maria Novella. Me encanta esta plaza porque, en primer lugar, mires por donde mires encuentras belleza a tu alrededor. Y en segundo lugar, que nada más bajarte del tren, sea este el primer lugar que puedes contemplar. Simplemente te encandila. Después de la estación de tren, la plaza y la iglesia, nuestro recorrido tendrá 3 paradas más: la Plaza de la República, el Duomo y la Basílica de San Lorenzo. Esta es la Plaza de la República. Me gusta venir aquí porque me recuerda a la antigua Roma. Hay un cartel que dice que este es el antiguo centro de la ciudad, pues este lugar en el que ahora nos encontramos fue su antiguo foro romano. En la ciudad de Roma el antiguo foro romano está en ruinas, pero aquí, en Florencia, se construyó encima y se aprovechó para erigir sobre él toda una ciudad nueva e incluso una nueva forma de vida. Fue en el Renacimiento cuando abandonamos la Edad Media y se inició la sociedad moderna. La catedral que marcó el inicio de todo esto está a la vuelta de la esquina. La construcción del Duomo comenzó en 1296, pero no se consagraría hasta 140 años después por el Papa Eugenio IV. Fue un tiempo lleno de desafíos que finalmente resultaron ser gratificantes. A su izquierda, mi derecha, tenemos una estatua de Arnolfo di Cambio. Él fue quien construyó esta catedral, pero la cúpula quedó con un agujero porque nadie sabía cómo construir una en aquella época. Y en este otro lado está Filippo Brunelleschi, diseñador de la cúpula y quien la hizo construir. Para lograrlo, utilizó los conocimientos que había adquirido con el Panteón de Roma. Es una estructura realmente hermosa. Echémosle un vistazo ahora mismo. Una de las cosas que más me gustan de esta cúpula es que a pesar de que Brunelleschi se inspirara en el Panteón, la cúpula no se parece en nada a la del Panteón. Es completamente diferente. Está diseñada en forma de huevo y consiste en una cúpula insertada dentro de otra. Se nutrió del conocimiento del pasado y basándose en lo aprendido, creó algo realmente hermoso que señala a Dios y a su vez dio inicio al Renacimiento. Cerca del Duomo se encuentra la iglesia más antigua de la ciudad. Su interior fue remodelado durante el Renacimiento. Estamos en el interior de la Basílica de San Lorenzo y cada vez que estoy aquí lo único que puedo decir es ¡wow! Esta cúpula también fue construida por Filippo Brunelleschi, el mismo que diseñó la cúpula de la Catedral de Florencia, pero antes de hacer aquella diseñó esta. Considero que este es un gran ejemplo de un primer paso, un pequeño paso en la dirección correcta para Brunelleschi, porque para llegar a construir la cúpula más grande del mundo en aquel momento, tuvo que empezar por algo más pequeño.
Así que empezamos aquí. Tenemos la cúpula, que es la cúpula de la Catedral de Florencia. Miguel Ángel se inspira en ella y construye la cúpula de la Basílica de San Pedro.